Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, Gaby. Gracias a Dios, muy bien. A todos ustedes, gracias por conectarse, por acompañarnos esta noche. Un inmenso placer, un honor tenerte acá, Gaby. En primer lugar, hablar un poco de lo que se trata en los live los miércoles, como lo he conversado en algunas otras oportunidades. Los miércoles yo me he dedicado a hacer un espacio que se llama Aquí Entre Nos, donde hablamos de temas diversos, a veces temas que no conversamos rutinariamente y que a pesar de que sí tienen un sentido científico, porque siento que cada uno de nosotros es una ciencia que elabora conocimientos, ideas a través del tiempo, de los espacios, de lo que aprendemos, no solo de lo que estudiamos, sino de lo que somos capaces de vivir día a día. Pero siempre tocó temas un poco diferentes. Aquí hemos hablado del machismo, del feminismo, de la comunicación y de muchas otras cosas. Y a eso tiene bien que conversemos en el día de hoy, porque sé que nos conocimos, no recuerdo exactamente cómo ni por qué, acá en el Instagram, y tuve la oportunidad de escucharte en unos breves momentos en Quijoteando, y posteriormente hablamos por teléfono acerca de la tanatología. Ahorita nos vas a hablar qué es la tanatología y nos vas a explicar perfectamente de qué se trata. Un término nuevo y un ámbito nuevo y diferente para mí, y entiendo que para muchas personas, y entonces me llamó la atención el término y conocer y dar a conocer además, porque de eso se trata este espacio, de estas cosas nuevas que a veces no sabemos ni tenemos idea de dónde salen, ni quién las vive, ni qué beneficio pueden traer a nuestras vidas con el simple hecho de conocerlos, o por lo menos de saber de que existen, de que están ahí, y que si en algún momento las necesitamos o sentimos el deseo de saber de qué se trata, pues tengamos acceso a ello. Vamos a hablar un poquito de Gabriela Godoy. Gabriela Godoy Bailey. Siempre les digo que escriban algo aquí para nosotros y Gabriela tuvo la gentileza de escribir lo siguiente. Bendecida por dos patrias, en mi corazón Venezuela, donde nací, donde me casé, nacieron mis dos hijos, y México, que me permitió, entre otras cosas, encontrar y desarrollar mi pasión. En Venezuela estudié administración durante 20 años y trabajé en varias empresas familiares. Al llegar a México hace 13 años, decido explorar áreas del desarrollo humano, algo que siempre quise hacer. De esta forma hice un diplomado en logoterapia en, allá en México, y también hice un diplomado en tanatología en la ANTAC, que es la Asociación Mexicana de Tanatología. Actualmente me dedico a acompañar a las personas a transitar el camino de pérdidas y dolor, tanto en sesiones privadas como en el hospital Naucalpan, ¿sí? Naucalpan, sí. Naucalpan, perdón, donde dicto pláticas, cursos y talleres al personal de salud, pacientes y familiares en áreas relacionadas con la tanatología. Entonces, una vez más, bienvenida, gracias por estar acá. Y háblanos un poco de eso, Gaby. ¿Qué es la tanatología? ¿De dónde sale? ¿Y por qué eso ha generado en tu vida un camino diferente? Ok, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy súper contenta de compartir contigo, Osvaldo, y con tu comunidad de aquí de Instagram. Pues sí, descubrí la tanatología cuando llegué de Venezuela. La verdad que desconocía absolutamente de qué trataba, y como allí bien leíste, pues sucedieron una serie de acontecimientos que me llevaron a estudiarla. ¿Qué es la tanatología? La tanatología se inició a principios del siglo pasado. El término lo acuñó un científico, un médico ruso llamado Elimet Bykov, y él lo dirigió. Es por primera vez, claro que el tema dolor, muerte, desde que somos seres humanos siempre ha estado en nuestras vidas. Sin embargo, él es el primero que acuña el término como tal. La raíz etimológica del término, tánatos, muerte, logía, pues estudio de, ¿no? Entonces, dirigido al estudio de la muerte. En esos inicios, el estudio fue dirigido
a la parte física, la parte biológica, más bien como dirigido a la parte forense, ¿no? Al ámbito de la medicina forense. Poco a poco, desde ese entonces, se ha ido modificando a través de los aportes de de muchísimas personas, médicos, psicólogos, psiquiatras, filósofos, y ha llegado hasta hoy como esa disciplina que acompaña a las personas en los procesos de muerte y de duelo. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos, acompañar en el dolor, bien sea a los pacientes diagnosticados con alguna enfermedad terminal y a sus familiares. Sí, un poco leyendo por ahí, revisando, yo me di un concepto, a lo mejor por muchas cosas que leí, y es algo así como el estudio de la muerte cuando estamos vivos, ¿no? Aprender a que la muerte existe y de alguna manera cómo convivir con ella y cómo manejar las situaciones de muerte, pero también las situaciones de pérdida cuando estamos en vida, entendiendo al hombre como un ente biopsicosocial, espiritual y emocional, que siempre acuño esos 5 términos también. Y entonces, en ese contexto, hablar de la muerte y entender la muerte. ¿Cómo hacemos en la vida, sintiendo la vida y sintiéndonos vivos, cómo aprender o cómo nos muestras tú que la muerte existe y no nada más que existe, sino que hay que aprender a vivir con ella y hay que vivir con la muerte de muchas personas que están a nuestro alrededor y que indudablemente dejan una pérdida y, por supuesto, un duelo importante? ¿Cómo nosotros transitamos junto a ti en esa compañía, independientemente de que en este momento no estemos sufriendo o estemos pasando por una situación difícil y de conflicto, por alguna situación de pérdida, sino que simplemente, ¿cómo nos dices tú ahora aquí que estamos vivos y que a lo mejor no tenemos alguna relación con la muerte? Mira, pero es que la muerte debemos aprenderla o vivirla o diseñarla o no sé, o llevarla a nuestra introspección de esta forma para que entonces cuando llegue la situación que tengamos que vivir, la podamos vivir de una mejor manera. ¿Cómo aprender eso? Y me encanta con lo que comenzaste, ¿no? Ese término, porque es el concepto sí, el aceptar la muerte desde la vida, ¿no? Porque es parte de la vida. Y la vida nos las enseña, nos muestra la muerte momento a momento. Mueren, ahorita que está entrando el otoño, mueren las hojitas, mueren todos los seres vivos en algún momento. Nuestro cuerpo va a morir. Y tú hiciste un comentario que a mí me parece importantísimo y tiene que ver con esa visión holística del ser humano, porque toda esa visión, todo nuestro ser físico, espiritual, mental, emocional y social se ve afectado cuando estamos viviendo o la proximidad de nuestra propia muerte o la muerte de un ser querido. Yo creo, Osvaldo, que es importantísimo el integrar el tema a nuestro día a día, ¿ok? El integrarlo a las conversaciones familiares. Porque ¿qué pasa lamentablemente con muchísima frecuencia? Que este tema es tocado, el tema muerte, es tocado única y exclusivamente cuando toca a nuestra puerta, cuando toca a nuestro círculo más cercano. La tendencia es a evadir ese tema porque es un tema que implica dolor, que implica emociones, que implica preguntarnos qué es la vida, ¿no? Entonces, lamentablemente es muy frecuente que toquemos esos temas individualmente o en familia solo cuando tenemos una proximidad con la muerte. Y yo creo que es importantísimo hacerlo mucho antes, hacerlo desde siempre como parte de la vida. Yo creo que la incorporación del tema a nuestros temas, sé que es un tema un poco álgido y muchas personas le intentan o no les gusta pues comentarlo, pero yo sí creo que la muerte va a tocar a nuestro círculo
en algún momento de la vida, es ineludible. Entonces, en la medida que nosotros lo podamos integrar y aceptar como tal, pues podemos vivirlo de una manera mucho más natural. Sí, indudablemente que de eso se trata, ¿no? Es un proceso que todos vamos a vivir en algún momento, bien sea porque nos toque a nosotros la propia muerte o porque nos va a tocar a alguien que está cerca. Pero una pregunta, y yo me paseaba por eso en este momento. Yo tengo tres hijos, uno tiene 30, mi hijo del medio tiene 27 y mi otro hijo tiene 20. Y yo me pregunto, ¿y cómo hago yo con mis hijos para hablar de mi muerte o de la muerte en general? Porque a lo mejor eso, podemos hablar de la muerte y darle un sentido holístico, ¿ok? Pero cuando nos toca enfrentarnos, por ejemplo, a mi muerte y que yo debo hablar con mis hijos de cómo podríamos transitarlo todos si en algún momento yo dejo de existir en este planeta. Porque yo no tengo ninguna duda de que yo puedo hablar con mis hijos de la muerte de forma genérica, ¿no? Y sí, lo vamos a hacer en algún momento, no lo hemos hecho nunca, pero no tengo ninguna duda de que en algún momento eso puede llegar. Pero, eh, ¿cómo yo hablo con mis hijos o con los seres cercanos a mi vida de mi muerte en un momento donde, a pesar de que no apremia mi vida, y eso lo podemos decir teóricamente, porque también se dice que para morir lo único que hace falta es estar vivo, sí, es algo que puede suceder en cualquier momento cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo enfrentarme yo como papá a mis hijos y que hablemos de mi muerte? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos hacer un ejercicio de introspección y definir nosotros qué es para nosotros la muerte, cuáles son mis propios miedos, ¿ok? Para después entonces compartir en familia qué es lo que para nosotros es la muerte, qué es para nosotros, qué significa eso, ¿no? Evidentemente, cuando la muerte hay cantidad de formas en las que podemos Perdona, morir. Gaby, si llega algún comentario que tú puedas leer allá y yo no lo he leído, no importa, lo lees. Porque hay un Ah, ok, comentario de alguien. Ok, por favor, perfecto, perdona. pero aquí me tendría que le poner los lentes Bueno, es que no porque sé no qué veo. sucede. Recuerda Sí, todos estos momentos en los que somos felices, porque son los que yo también no sé, alguien que hacía un comentario y no terminó. ok. Bueno, adelante. Déjame ver, aquí hay uno, a ver, ya se me fue también, déjame ver, porque sí se ve como muy, en casa lo manejo como un tema más y siempre le digo a mi hija, cuando yo no esté, cuéntale esto a tus hijos. Me encanta, gracias, gracias por ese comentario, porque tal cual es un tema más de vida, es un tema más como cualquier otro tema de que vamos a hacer mañana, vamos a planificar las vacaciones, pues es un tema de vida. Entonces, ¿por qué no incorporarlo con esa naturalidad? Y esta persona que no logré leer su nombre, sí, es buscar cuál es nuestro legado para que ese legado permee las siguientes generaciones, ¿no? Es como, ok, ¿qué de mí va a permanecer, aunque mi cuerpo ya no esté? ¿Qué de mí, cuáles son mis características o esa huella amorosa que nosotros vamos dejando a través de nuestros hijos, a través de las personas con que convivimos, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante que sea un tema natural como cualquier otro que hablemos en familia. Y fíjate, Osvaldo, cuando tú comentabas esto de compartirlo con los hijos, da muchísima tranquilidad y yo creo que es un regalo de amor que le dejamos a nuestros hijos especialmente, pero a nuestros seres queridos, dejar claro que quiero que suceda. Aquí hay una ley que se llama Ley de Voluntad Anticipada y entiendo que en muchos países existe, que en dado caso que tenga un accidente o que yo no pueda decidir en ese momento, yo
anticipadamente escribo que no quiero resucitación, que quiero esto, que no quiero lo otro, que quiero que mi cuerpo sea o enterrado o cremado. O sea, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son mis deseos? Eso da muchísima tranquilidad a las personas que quedan, porque allí evitamos, y por eso digo que es un regalo de amor, evitamos muchísimos conflictos. Mamá quería esto y entonces esto es lo que, en la medida de lo posible, sabiendo que eso es lo que eran sus deseos, pues dejar esa información como mucho más clara. Y yo creo que Bueno, yo no tengo, es la información para mí sería clara, ¿no? Yo le diría a mis hijos, hagan lo que ustedes quieran. uh-huh. Ya, no tengo otra cosa que decirle. Siento no sé, y es un concepto muy personal, que a veces las personas antes de fallecer, está bien que pongan algunos términos, pero hay otros que son difíciles de cumplir, que cuando la situación de vida cambia y es otra, no permite que nosotros cumplamos esas cosas y entonces me parece que de cierta forma sería un peso más que yo dejaría a mis hijos, más que la libertad de que ellos escogieran y decidieran, pues si ya fallecí, mm, el único o lo único que yo puedo decirles que quiero es que sepan que voy a ser su padre toda la vida, no importa dónde estén y cómo, ¿no? Entonces, como ustedes viven conmigo y vivimos y conversamos y hacemos cosas, pues, aunque yo pongo normas muy claras y a veces soy muy rígido con ellos, al final buscamos la manera de que todos terminemos complacidos. Así que les diría a ellos, la decisión es suya, no tengo yo nada que decidir acerca de mí cuando ya yo no estoy. Decidan ustedes y caminen y lleven el camino que ustedes deseen, necesiten y con el que se sientan cómodos, ¿no? Por lo menos eso sería lo que yo haría. Gaby, Me encanta, me encanta, y un momentito, un poquito lo que estás adelante. comentando. Me encanta porque cada uno de nosotros somos únicos. Y entonces en esa unicidad, pues queremos y decidimos cosas diferentes. Por eso decía en la medida de lo posible, porque definitivamente las cosas cambian y hay veces que no se puede hacer exactamente lo que uno quisiera, pero el manifestarlo y lo que sucede, Osvaldo, muchas veces cuando son muchos hijos, es que, bueno, en el caso del fallecimiento del padre, ¿no? Es que en este momento, dado el momento, pues cada uno quizás quiere cosas diferentes. Entonces, a veces decir lo que yo deseo, pues ayuda mucho a decir, bueno, esto es lo que deseo, nos quitamos como ese peso de encima de decidir, ¿no? Este, cada caso es diferente y único. Entonces, eso es algo que yo insisto mucho, Osvaldo. Aquí no hay recetas. No hay recetas porque nosotros no somos cada uno diferentes y nuestros vínculos son diferentes. Entonces, en los procesos de duelo no hay una receta única que debamos seguir porque cada uno de nosotros vamos escribiendo nuestro proceso a medida que lo vamos caminando, ¿no? Sí, indudablemente. Y hablando de eso, de que no hay recetas y no existen, eh, o tu labor principal es el acompañamiento a las personas que padecen una enfermedad terminal, a sus familiares, a sus cuidadores, a las personas que los acompañan. Pero me llamó mucho la atención que también al personal de salud, es decir, a las enfermeras y a los médicos que lo atienden. Y es algo que, wow, hace que se me mueva el piso cuando yo soy pediatra y desde hace muchos años, no sé, desde que comenzaba a estudiar, una de las cosas que aprendíamos es que indudablemente que en un hospital nos enfrentamos todos los días a la muerte, pero yo le cambié ese sentido. Yo digo, yo no me enfrento a la muerte, yo me enfrento a la vida. Yo no voy a luchar contra la muerte, yo voy a luchar por la vida de los demás, por mi vida misma, porque eso es lo que tiene sentido, de que yo venga vivo aquí y a no sentir de que yo voy a un hospital o voy a una clínica a atender a un paciente a luchar contra la muerte. No, la muerte está ahí, la muerte no es mi enemiga, ¿ok? Y no peleo con ella. Mi trabajo es ser yo cada vez mejor y poder brindar vida a las personas que el Señor tiene a bien poner en mis manos, ¿no? Entonces, ese camino me hace
a veces, indudablemente que ver la muerte como algo muy cercano, pero a la vez muy lejano, algo con lo que yo no me confronto todos los días, a pesar de que yo no trabajo en un hospital, pero voy todos los días a la clínica y en la clínica hay personas enfermas en diferentes, de diferentes ámbitos, de diferentes diagnósticos y con, por supuesto con diferente compromiso de su salud y de su vida, pues yo no voy a trabajar a enfrentarme con la muerte, yo voy a trabajar a enfrentarme con la vida y siempre le digo a mis pacientes y a sus padres, no hay mejor niño que el que está feliz en su casa echando broma, ¿ok? Yo no los quiero aquí conmigo. A mí me gusta la consulta de niño sano, que es ese niño que va sano exactamente, al que le hacemos un control rutinario. Pero el niño cuando está enfermo y cuando merita hospitalización y cuando merita muchísimas cosas, a pesar de que lo hago de la mejor manera, con todo el amor, con todo el conocimiento y con todas las ganas, por supuesto siempre se los digo a mis pacientes. Me decía un pacientico, es que no quiero que me puyen y yo no quiero estar aquí. Y yo le decía, no, nosotros tampoco, ni tu mamá, ni tu abuela, ni yo, no lo queremos. No es algo que queremos, pero necesitamos que tú nos des una mano y que nos ayudes a que este tránsito sea mucho más sencillo. Mientras tú más me ayudes y nos ayudas a nosotros, esto va a ser mucho más fácil. Entonces, de alguna forma, digamos que los médicos, bueno, por condición natural nos enfrentamos a ella durante toda nuestra vida, pero entonces quiero que nos hables un poco de ese acompañamiento que tú como tanatólogo llevas tanto a los pacientes como a las personas del entorno, bien sea familiar o de atención. Sí, fíjate que nombraste algo muy importante, que es el equipo, digamos, el equipo de salud, el equipo médico. Porque lo ideal, Osvaldo, es que hagamos un equipo ni siquiera multidisciplinario, sino más bien interdisciplinario, que cada una de las disciplinas, médicos, enfermeros, camilleros, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, tanatólogos, trabajemos en conjunto para apoyar de una mejor manera a esas familias y a esas personas. En la medida que podamos generar un equipo, vamos a poder ayudar de mejor manera. Y siempre se generan en el hospital pláticas, talleres, conversaciones para apoyar al equipo médico, porque el equipo médico, viéndolo desde esta parte amplia, ¿no? De todos los que están involucrados con las personas y los familiares, este, necesitan manejar sus propios dolores para poder apoyar al otro. Y en la medida que nosotros intentemos no trabajar esos temas, pues entonces no vamos a saber cómo afrontarlo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros apoyamos a las personas, al equipo médico como personas, porque antes de ser médico, enfermera, trabajador social o teratólogo, somos personas, con nuestras alegrías, nuestras tristezas, con todo eso. Entonces, hacemos ese apoyo y también buscamos las mejores maneras, qué decir, qué no decir, buscar aproximación desde la empatía y desde el amor para poder dar un mejor acompañamiento. ¿Y en qué consiste este acompañamiento? Como me preguntabas, bueno, en acompañar en estos procesos únicos de duelo a las personas y las familias, estando allí generando espacios de confianza, espacios seguros, espacios donde se pueda conversar de lo que la persona necesite conversar. A veces hay miedos, hay veces hay asuntos que necesitan resolver. A veces hay emociones muy reprimidas que necesitan soltar o simplemente conversar de las cosas que sentimos que en nuestro círculo familiar o nuestro círculo más próximo nos sentimos juzgados. Eso sucede mucho. Muchas veces le vamos a decir, no, no le voy a comentar cómo me siento a mi esposo porque quizás entonces lo voy a contactar con el dolor y no quiero preocuparlo. Sucede mucho. Entonces nosotros podemos generar un espacio que podamos conversar, liberar, drenar, despresurizarme, porque por allí vamos aguantando esa presión, ¿no? Esa parte emocional que necesita salir. Entonces ese acompañamiento se hace de esa manera, tanto individual, tanto familiar y como decías bien, tanto grupal con las personas que
intervienen en el cuidado del paciente. Es bien interesante algo que yo he aprendido en los últimos años, ¿no? No sé, no me lo he podido quitar todo encima aún. Y es eso, es esconder cosas, ¿no? A veces, básicamente las cosas que yo escondo es algún malestar físico o emocional por alguna situación de vida, ¿no? Un poco, no sé, he aprendido toda la vida a vivir con eso, tal vez, a lidiar de esa forma. Así como tú dices, desde muy temprano aprender, vivir en un hospital, transitar con ellos, con personas que inclusive han convivido conmigo por un tiempo de meses y darme cuenta cómo, bueno, fallecen por alguna otra circunstancia y también que suceda que personas por una situación de vida mm, mueren de manera repentina. Entonces, es un poco sí solapar eso y esconder a veces el dolor y a veces eso, ¿no? La procesión que a veces que llevamos por Va dentro. por dentro. Cuando no quiero decirle básicamente a mis hijos, a mis hermanos que no me siento bien, me pasó hace algún tiempo que tuve algunos inconvenientes de salud y yo creo que eso era lo que me tenía peor, ¿no? Las dificultades que yo tenía para manejar lo que yo estaba viviendo y las dificultades que tenía para expresárselo a mis hermanos y a mis hijos, básicamente, ¿no? Cuando yo se los dije, eso me generó un alivio, porque Te dije, bueno, despresurizaste. sí, porque dije, si ya lo saben, ¿no? Ya saben que no me estoy sintiendo bien. Claro, eso también lleva a una gran cantidad de cosas distintas. Y es que las llamadas son mucho más frecuentes. Los mensajes ya vienen con algún otro comentario. Y me pasó, por ejemplo, que simplemente un día yo no le dije a mis hijos que no los iba a visitar y se preocuparon mucho porque dijeron, mi papá no se siente bien. Mi papá para no venir aquí es porque no se siente bien, ¿no? Entonces, pero siento que también eso es valioso, que entreguemos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, lo que estamos sintiendo, si tenemos un malestar físico, porque eso nos alivia la vida y les permite a ellos saber y también, a pesar de que creamos que le vamos a dar una preocupación, ellos sienten que confiamos en ellos y que además necesitamos confianza, apoyo, fraternidad, empatía, porque vivir ese camino solo, todos los días, realmente que hace daño. Entonces yo no soy tanatólogo ni sé nada de esto, simplemente lo aprendí por vivencias que he tenido, donde he aprendido a que entregar de manera real, verdadera, mis emociones, mis ideas, mis conflictos a veces. Y los momentos o los episodios de malestar de salud que yo tenga, pues me hacen el camino mucho más sencillo. Y he aprendido también que lejos de yo generar un beneficio en las personas que amo y que quiero, lo que hago es que genero un malestar. O a lo mejor no un malestar, pero un momento de conflicto, de ruptura, inclusive tal vez cuando dice, bueno, pero ajá, tienes 2 meses sintiéndote mal y ahora es que me lo vas a decir. A lo mejor hace 2 meses yo te hubiese podido ayudar, hubiésemos hecho otra cosa, ¿por qué no me lo dijiste? ¿No? Y de la misma manera cuando hay desajustes emocionales o de cualquier otro tipo, siento que debemos afrontarlo de una forma tan sencilla y tan cómoda que eso nos permitiría tal vez también transitar con la muerte de una manera mucho más fácil, ¿no? Es Simplemente se lo verlo de doy. una manera natural. Me encanta lo que estás diciendo, porque es verlo de una manera natural y recordarnos de ese aspecto holístico y recordarnos que la parte social es muy importante para nosotros. Y sucede muchísimo, Osvaldo, que hay esa conspiración del silencio, que no decimos, pero no nos dicen porque no, y sobre todo cuando tenemos niños pequeños, los niños pequeños son muy perceptivos y tú lo sabes, y sabemos, y los niños saben que hay algo que está sucediendo diferente y que no nos los han dicho.
Sin embargo, como tú estás comentando, generar desde la empatía, desde la verdad, desde el amor, desde la compasión, generar esta comunicación de que somos seres humanos y con todo eso de ser seres humanos, pues nos enfermamos, a veces tenemos, a veces las emociones son parte de nosotros. Compartirlas con los niños genera, y los adolescentes, genera muchísima empatía y comunicación, más y además confianza, que es esta palabra clave que tú utilizaste, confianza, porque le estoy confiando a mi sentir a nuestros hijos. Yo creo que es fundamental incorporar a los niños, a nuestros hijos, sean niños o adolescentes, digamos, en esta parte de ser seres humanos holísticamente hablando, ¿no? Sí, indudablemente, eso también lo he aprendido, ¿no? Me lo enseñó mi hijo del medio. Y me lo han enseñado mucho los adolescentes y también lo digo miles de millones de veces. La única manera de que usted conquiste a los adolescentes es conquistándoles el alma. Y la única forma que tenemos de conquistar el alma de los adolescentes es entregándoles la nuestra. Enseñándoles quiénes somos, aquí estoy, esto es lo que soy, este es tu papá o este es tu mamá. Desde aquí, desde adentro, con lo que tengo, con mi verdad, que puede ser distinta a la tuya, pero que la podemos compartir, que la podemos vivir, que podemos creer en ella. Y yo creo en tu verdad, porque también eso nos pasa no solo con nuestros hijos, sino con nuestros seres queridos. Les pedimos la verdad, pero no entregamos la nuestra. Entonces, ¿cómo yo quiero que los demás me den su verdad y sean sinceros conmigo si yo tengo muchísimas cosas a cuestas que no digo y que no entrego? Entonces, siento que para obtener la verdad de los demás, primero tenemos que entregar la nuestra y decir, mira, aquí estoy, y abrirme, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que siento, esto es lo que vivo, esto es lo que percibo. Y no se trata de que sea ni bueno ni malo, simplemente es. Este soy. Es, Sí. exactamente. Y a los niños muchas veces por miedo o por querer supuestamente protegerlos, los aislamos y entonces pasan dos cosas. Pasa que se sienten aislados y abandonados y no vistos, y además le estamos enseñando a que debemos actuar diferente a lo que sentimos. Es decir, si estoy triste, pero entonces tengo que poner una cara de que estoy muy alegre, ¿no? Entonces, esa incoherencia los niños la perciben rapidito, entonces los confunde mucho más. En cambio, es ser sinceros desde la verdad dicha, con palabras de acuerdo a los diferentes niveles de desarrollo del niño, por supuesto, pero siempre diciendo la verdad, me siento triste, estoy triste porque extraño muchísimo a tu abuelito, por ejemplo. Se vale, y allí esa es una hermosísima oportunidad para enseñarles a ser seres humanos. Sí, es algo que también siempre le digo a los padres, a nuestros hijos hay que enseñarles todo. Y ellos nos entienden desde que nacen, no creen que no. Simplemente hay que hablar con ellos, explicarles las cosas en el nivel de conocimiento y de responsabilidad que tengan en el momento que le corresponda, y ellos lo van a atender y lo entienden y lo asumen inclusive muchísimo mejor que los adultos en una gran cantidad de casos, donde entienden perfectamente la situación, se dan cuenta de cuál es su puesto, de qué es lo que deben hacer, y lo hacen muchas veces también sin que ni siquiera se los digamos, sino con que lo coloquemos en la situación que estamos viviendo, en el momento que ellos están, con la edad que ellos tengan y con la responsabilidad y los conocimientos que ellos tengan. Si nos expresamos adecuadamente con ellos, ellos van a tomar las mejores decisiones, el mejor camino, y lo van a entender perfectamente. De eso no tengo ninguna duda, porque tengo 30 años trabajando en esto y tengo 30 años diciéndoselo a los padres. Hablemos con nuestros hijos, con la verdad, porque no podemos esconderlo de la vida, del mundo, de lo que está sucediendo, de nuestra vida, de la vida de su mamá, de su papá, de su hermano, de sus abuelos. De eso no lo podemos esconder. Y una de las cosas que también he dicho en muchísimas oportunidades, que nosotros no podemos proteger a nuestros hijos de todas las cosas, pero sí podemos prepararlos para que asuman la responsabilidad que le corresponde en el momento que así sea. Entonces no los podemos esconder, no los vamos a esconder de todo, no los podemos esconder, proteger de todo, pero sí le podemos dar las herramientas para cuando le llegue el momento de tomar una decisión
sea justa, adecuada, honesta, bien elaborada, bien pensada, porque nosotros como padres les dimos el ejemplo en primer lugar y ese ejemplo se transformó en herramientas para ellos para tomar caminos y decisiones adecuadas. ¿Que se van a equivocar? Sí, a eso tenemos derecho todos, a que nos equivoquemos. El problema no es que nos equivoquemos. Decía Felipe González, un expresidente español, que, bueno, después de muchos años me di cuenta de muchísimas cosas que hacía en el mundo. Él decía, el problema no es meter la pata, sino darte cuenta y sacarla rápido, ¿no? No dejar la pata metida hasta allá y que se te hunda más. Entonces, un poco eso, saber que nos equivocamos y asumir la responsabilidad y enseñar a nuestros hijos un poco a que eso suceda. El duelo, el duelo, porque no solo, según estuve leyendo, los tanatólogos se encargan del duelo o de preparar a las personas en vida para la muerte y a su entorno, sino que también trabajan lo que es el duelo, porque la pérdida no siempre es física. Y ahorita lo estamos viendo mucho en Venezuela, donde tenemos pérdidas de hijos, de hermanos, de familiares, de amigos que se van muy lejos. No sabemos para cuándo regresar o para cuándo volver a verlo. Y a pesar de que podamos estar en contactos por miles de medios, eso, el roce, el afecto, el abrazo, la verdad, el llanto, hablar de cerca, no es nunca igual que poder hacerlo por un medio digital. Entonces, háblanos un poco de eso. Cuando el acompañamiento, ese que tú dices, que debe ser eso, un acompañamiento solidario, efectivo, amoroso, empático, y que nos muestre a todos, en el conjunto de las personas que estamos viviendo ese tránsito, porque no solo lo está viviendo la persona que está enferma, sino todos los que estamos a su alrededor. ¿Qué pasa con esas situaciones críticas vitales, como también lo comentamos una vez, que yo he aprendido que son tres: la muerte de un familiar cercano, pero también hay un divorcio y también hay una mudanza? Entonces hay situaciones de vida que parece que son rutinarias, como una mudanza, y tú crees que eso no va a generar un duelo o una sensación de pérdida o una situación de pérdida, pero sí lo consigue. Inclusive en nuestros niños sucede que el cambio de un colegio a otro puede producir en ellos una sensación de inestabilidad y de pérdida bien grande, porque se fueron mis amigos, ya no estoy con ellos, y entonces voy a un sitio donde no sé cómo es y que no quiero ir en ese momento. Entonces, háblanos un poco de esa otra situación de vida donde nos confrontamos ya no exactamente con la muerte, sino simplemente con una situación de vida diferente, un momento de vida donde sentimos que perdimos a alguien o que perdimos algo y cómo transitamos con él. Sí, tal cual como lo estás contando. El duelo es nuestra respuesta ante una pérdida significativa. ¿Y qué es pérdida significativa? Pues sí, la primaria pues es el fallecimiento de un ser querido, llámese ser querido, ser humano, pero también nuestras mascotas son seres queridos, ¿no? Pero también hay otras pérdidas en la vida, pérdida del trabajo, cuando hay un despido inesperado o abrupto, pues genera en nosotros todas estas emociones, esto no puede ser, hay una equivocación, negación, enojo, genera toda esta reacción, tanto biológica como emocional, como conductual. Cuando hay pérdidas de país, como dices tú. Ya la manera de relacionarnos con la familia es diferente. Es a través de estas redes, por ejemplo, o a través de un WhatsApp o a través de un mensajito, diferente a como estábamos acostumbrados. Pérdida de la familia, cuando tú hablabas de divorcio, pérdida de la pareja, todas esas son pérdidas significativas. Y ante esas pérdidas significativas hay una respuesta, como dijimos, en todos nuestros ámbitos, holística, ¿ok? Y esa respuesta es el duelo. Y este duelo, por característica natural, es un proceso muy confuso, porque muchas veces están todas las emociones como muy mezcladitas, porque hay esta parte de negación, aquí en México utilizan muchísimo esta frase de que nos mueven el tapete,
Es decir, nos mueven el piso y nos desequilibramos, no sabemos ni para dónde. Toma un tiempo recobrar este equilibrio, ¿ok? Entonces, ya por naturaleza, estos duelos son confusos, no son lineales. Eso es otro que eso es un aspecto que es fundamental recordar. Vemos tú googleas duelo y de repente sale una curva como muy derechita así. Y esto dista muchísimo de lo que es realmente un duelo. Un duelo pudiera ser más bien como una montaña rusa emocional que a veces me siento así como congelado, con emociones como paralizadas. De repente tengo bajones que no sé, que con una tristeza profunda, un enojo profundo, a veces tengo subidas. Entonces, todo esto forma parte de lo que es el duelo. No podemos esperar que haya digamos, pasos o etapas. Se habla mucho de las etapas del duelo, pero todas las personas que han estudiado el duelo, siempre aclaran que no son lineales, que puedo estar hoy triste y mañana estoy enojado y al ratito, porque ni siquiera de un día para otro, en un mismo día puedo vivir todas las emociones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, entender la naturaleza del duelo para poder hacer algo que a mí me parece que es fundamental, Osvaldo, ser amables con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, entendiendo que esos procesos son así, porque en estos procesos tan confusos y a veces cuando son pérdidas como muy dolorosas, pues a veces sentimos que nos estamos volviendo locos, porque decimos, ¿cómo es posible que hace ratito me estaba riendo y dentro de 5 minutos estoy llorando, ¿no? Entonces nos cuestionamos, ¿será que, que no me estoy volviendo loco? Pues son manifestaciones naturales dentro del duelo. Fuera del duelo ya hablaríamos de otras, bipolaridad y una cantidad de cosas, pero dentro del duelo son situaciones normales. ¿Ok? Entonces, aceptar eso y ser amable, entender y vivir esto pasito a pasito es fundamental. Y entonces, bueno, para eso estamos los tanatólogos, para acompañarlos en esos procesos, tanto a las personas como a las familias. Y bueno, y el equipo médico, como hablamos hace ratito, ¿no? Una cosa importante que yo siento es que debemos expresar y entender que tenemos un duelo, que estamos de duelo, ¿ok? Pero también entender que no podemos vivir con un duelo toda la vida, que debe acabarse. No sabemos cómo ni cuál es el tránsito muchísimas veces, pero, pero sí entiendo, y yo lo entiendo perfectamente, de que hay que vivir un duelo, hay que vivir el espacio, y ahí está todo tu momento, eso de rabia, de llanto, de ira, de dolor, de risa, de celebración tal vez, ¿no? Porque sí, cuántas veces nos hemos brindado por un amigo, por un familiar que falleció, vamos a brindar y vamos a reírnos porque y nos ponemos a echar chistes y cuentos de las cosas con las que vivíamos con él o con ella, y realmente disfrutamos el momento, y a pesar de que haya algo de dolor, hay un gran espacio de satisfacción, nada más dándonos cuenta de quién era. Y puedo decirlo de mi hermano que falleció hace unos 5 años, y nos divertíamos, y todavía nos divertimos, y yo me divierto, y cuando hablamos muchas veces con él, de él, y es que era tan divertido que no hay otra forma, ¿no? A pesar de que la diversión duela, recordarlo con amor y con ganas de decir, pero bueno, vivió como quiso, como lo sintió, como pudo, como quería simplemente, y además nos permitió compartir esa diversión, esa manera de vivir con él, ¿no? Me Entonces, encanta porque eso es honrar su vida, claro, desde cómo era él. sí, indudablemente, ¿no? Entonces, para entender que sí, que es algo que sucede, y que no sucede solo por la pérdida de una persona cercana, sino por diferentes situaciones en su vida. Y fíjate que ahorita lo estaba pensando, y no sé, es que mi cerebro nunca ha estado bien, ¿no? Ahora creo que está peor en los últimos años. Por ejemplo, lo que he venido viviendo yo mismo con esta situación de pandemia, ¿no? O sea, cuando dijeron tienen que ir a su casa, no van a poder salir, eh, eh, yo me sentía muy abrumado en casa.
¿ok? Y para mí era complicado porque trataba de ir a la clínica, pero otra vez estaba a la vez estaba la situación de la pandemia, pero tampoco había pacientes que atender porque en la esfera pediátrica había mucho menos pacientes. Hacía muchas consultas online, algunas también consultas telefónicas y a veces hacía visitas a domicilio, cosa que todavía hago un poco a menos frecuencia, pero me parecía que había perdido la vida, que había perdido el trabajo, que estaba perdiendo el tiempo. O sea, era tan impresionante que yo podía estar un día en mi casa eh, haciendo cosas, no sé, revisando en internet, leyendo, pero sentía que había perdido el día. Al final del día, a las 5 de la tarde, yo decía, wow, otro día perdido, pero después me di cuenta que no los había perdido, que no se pierde un día, si realmente lo vivo conmigo, y comencé a manejarlo desde mi propio interior de una forma distinta y diferente. Entonces, bueno, me puse a hacer ejercicio. Afortunadamente se me ocurrió un buen día comenzar a hacer estos Instagram Live que no sabía ni idea de cómo los hacía, pero empecé a hacerlo. Eso me llevó a estudiar otras cosas, a aprender otras cosas, a tener contactos con personas como tú, que en varias oportunidades han estado conmigo y no los conozco, que no sea a través de este medio. Algunos de ellos nos hemos hecho amigos, que llamamos hobby amigos, porque ese es un término que también existe. En una oportunidad hice un like cortico acerca de lo que es, sí, los términos que se han dado con el COVID, covidiota, COVID amigo, COVID sí, fiestas, COVID, ¿sí? COVID novio, muchísimas otras cosas, por ahí las tenía anotadas todas, y entonces bueno, tengo COVID amigos, realmente nos hicimos amigos a través de Instagram Live, haciendo live juntos, y somos amigos realmente, que hemos compartido otras situaciones de vida a través del teléfono, eh, y entonces eso me hizo darme cuenta de que no estaba perdiendo el tiempo, lo estaba utilizando de una manera diferente, ¿no? Pero realmente pensándolo ahorita, eso fue para mí como una situación de duelo, porque dolía, ¿ok? Dolía, y sentía eso, a veces rabia, a veces dolor, a veces lloraba, y a veces simplemente decía, pues nada, hoy me he visto y voy a la calle, ok, voy a la clínica, así sea el único sitio que pueda ir, pero me voy a levantar, me voy a bañar, me voy a afeitar, me voy a poner ropa bonita y me voy a la clínica, y me echo perfume y me voy a la clínica y punto. Así pasé toda la mañana, no sé, sentado en mi consultorio viendo igual el Instagram o estudiando un libro o buscando, pero es un sitio y un momento diferente para estar. Y bueno, no sé, yo tratando de entenderlo de esta manera siento que así lo viví. Tal cual, y eso, y todos estos desafíos que se nos presentan en la vida, Osvaldo, son una oportunidad para ejercitar la capacidad resiliente que tenemos todos. Todos tenemos esa capacidad de transformar esto que nos está sucediendo, que no queríamos, ¿ok? Porque siempre es importante, y el duelo es esto, enfrentarme a algo que no quería, pero ya que sucedió, pues ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo transformo? Como tú estás diciendo, aprendemos a hacer live, aprendemos, fíjate, me tocó a mí también aprender a hacer algo que yo estaba negada absolutamente, que era dar sesiones aquí a distancia. Y total que resultó que esto es lo que hay, esto es lo que podemos hacer ahora. Entonces apoyamos a las personas a distancia y podemos aprender nuevas formas de relacionarnos. ¿Qué es lo ideal? Que sí nos hace falta los abrazos, que sí nos hace falta, digamos, la parte física, estar en este contacto físico, sí, pero para protegernos necesitábamos medios y resignificar todo esto y hacer lo que nos tocaba, lo que nos pensamos que nos toca hacer, ¿no? Y el duelo es eso. ¿Qué hago con esto que me sucedió? ¿Cómo lo transformo en algo productivo para mí, en algo que yo pueda aprender? Porque de todas las personas y de todo aprendemos. Y muchas veces los aprendizajes vienen desde un profundo, profundo dolor, ¿no? Por aquí me pasaron una pregunta que uno de los amigos que nos acompañan nos hicieron y dice, ¿pudiera catalogarse de duelos aquellos sucesos del pasado, pérdidas, que siguen presentes? Y si hay duelos,
bien sea un duelo silente, un duelo reprimido, que en su momento no se vivió. Y por eso es tan importante buscar la manera de vivirlo lo más sanamente posible, este, lo ideal en el momento que ocurra la pérdida, ¿no? Pero hay veces que no es posible porque nos vamos reprimiendo, porque en ese momento no lo podemos, por diversas causas, no nos permitimos transitar ese dolor, lo reprimimos, pero ese dolor va a salir en cualquier otro momento. Y han llegado a la consulta personas con duelos reprimidos de 20, 30 años, con el dolor a flor de piel. Es como esa herida, ¿no? Que no ha cicatrizado, que pensábamos que había cicatrizado, pero, pero cuando algo lo toca, pues se vuelve a abrir, ¿no? Entonces, cuando alguna situación o alguna adversidad, alguna situación apremiante y toca esa herida, pues entonces se exacerban todas las emociones y es como, como si lo estuviera viviendo 20 años atrás. Entonces, sí, pudiésemos vivir un duelo que no lo vivimos en su momento y en algún momento posteriormente, pues sale, ¿no? Y bueno, eso se trabaja también. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Y es parte de, digamos que el tránsito del aprendizaje, de que no podemos, a ver, de que lo que no vivimos adecuadamente en los tiempos anteriores no se queda atrás. ¿Okay? Y eso también lo he aprendido, ¿no? A, a que cada situación de vida tiene un momento para vivirse y para cerrarse y para nuclearse y para expresarse. Y cuando nosotros no permitimos que esa expresión salga, o que ese sentimiento, o que ese grito, no lo sé, salga y entonces volvamos a ese ajuste que decía de ser un ente biopsicosocial, espiritual y emocional y a tener el equilibrio, pues eso siempre va a estar ahí generando contrapeso. Y por eso es muy importante vivir las situaciones y las emociones y los conflictos en el momento que nos corresponde. Y sucede mucho con las parejas cuando comenzamos a guardar cosas que a veces parece que son irrelevantes. Y eso también lo aprendí. Yo en este momento vivo solo. Y bueno, yo tomo decisiones en mi casa, no hay más nadie que le tome. Pero cuando vivía en pareja, las decisiones eran conjuntas, ¿no? Entonces, no podía, por ejemplo, aquí donde yo estoy sentado lo llamo el centro de operaciones. No podía tener mi centro de operaciones desordenado así como lo tengo, porque era algo para compartir, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que mi centro de operaciones fuera mío, mi computadora y todo eso era mío, el espacio, que también, entre comillas, era mío porque no lo usaba más nadie, pues no podía estar desajustado ni en desorden, sino que tenía que tener una cordura diferente cuando yo compartía esos espacios, ¿no? Y a veces dejar pasar momentos. Yo no digo que todo lo tenemos que enfrentar o que afrontar. Hay algunos momentos bueno, que nos podemos hacer la vista gorda y dejar pasar, pero hay situaciones de vida que yo siento que no podemos evadirla, ¿no? Y siempre digo que no es que yo vivo un conflicto, sino que no me quito, ¿no? Entonces, a lo mejor eso genera mayor cantidad de dificultades, ¿no? No sirvo mucho para quitarme y para dejar pasar las cosas y posiblemente no siempre las afronte de la mejor manera, pero siento que no me quito. Entonces, esa manera de no quitarme hace que yo me pueda regresar a casa diciendo, esto lo viví, esto lo afronté de esta manera, de la forma que yo siento, que aprendí, que creo que tengo y que puedo dar, y no que me vine a casa con esa sensación de que esto no lo hice, o por, no sé, por miedo, por ganas, por... Entiendo que no siempre debemos ser frontales y no siempre debemos ser tan contundentes, pero sí siento que decir lo que sentimos, lo que vivimos, cómo lo vivimos, sobre todo las personas que amamos y que están en nuestro entorno, es fundamental para tener un piso sólido cuando entonces el duelo o la pérdida de algo o de alguien que amamos enormemente
llegue a nuestras vidas y entonces cuando se nos vaya a mover el piso, inclusive les digo algo, es tan impresionante que el piso se nos mueve, pero las personas que nos aman y que nos conocen van a saber dónde poner los ladrillos sin que inclusive yo lo sepa. Ellos van a venir a poner las cosas en su sitio. ¿Okay? Ellos nos van a ayudar a poner las cosas en su sitio porque lo he vivido. Bien sea porque me acompañen, porque me lo digan, o porque simplemente se den o nos demos el momento para darnos un abrazo y para entendernos juntos. Ellos nos van a llevar a nuestro sitio y nos van a apoyar siempre. Por eso siento que es fundamental compartir la vida, lo que sentimos con las personas que están en nuestro entorno, porque cuando no lo hacemos nos convertimos en una olla de presión. Una olla de presión inmensa que no sabemos cuándo va a estallar. Y esa olla de presión necesita despresurizarse, necesita sacar esa presión y nosotros también, porque si no vamos a explotar. Ahorita que estabas comentando del afrontar y encarar las situaciones, me recordó un estudio que se hizo en Estados Unidos hace tiempo. Una persona en el campo, creo que fue en el estado, en Colorado, se dio cuenta que dos especies diferentes, la vaca y el búfalo, convivían, ¿ok? Pero que ante un mismo estímulo actuaban de maneras diferentes. Cuando venía una tormenta, las vacas, ¿qué hacían? Daban la vuelta y huían, ¿ok? Huían de esa tormenta. ¿Qué pasaba? Que las vacas no son muy rápidas, las tormentas las alcanzaban y además iban en la misma dirección. Y allí se perpetuaba ese daño que estaba haciendo la tormenta en las vacas. ¿Qué hacen los búfalos? ¿Qué te imaginas que puedan hacer los búfalos, Osvaldo? Yo supongo que corren al contrario de la tormenta, o sea, para enfrentarse a ella, ¿no? Afrontar a ella. Encaran, exacto, afrontan. ¿Van a evadir la tormenta? No. ¿La tormenta les va a pegar? Sí. Pero ellas van en una dirección, la tormenta va en dirección opuesta y no se perpetúa el dolor. Entonces, aquí la pregunta es, a ver, y no es que esté bien actuar como vaca o como búfalo, sino que darme cuenta cómo estoy actuando. Estoy como vaca evadiendo, dándole la espalda y allí perpetuándome en el dolor, o como búfalo lo afronto y entonces permito que esa tormenta pase, lo afronto y me va a afectar, pero no de la misma manera que estuviera yo caminando en la misma dirección que la tormenta. Entonces es preguntarme cómo estoy actuando, cómo decido actuar. Claro, porque eso también es importante, cómo lo decidimos, ¿no? Cómo lo vivimos y qué herramientas tenemos para vivirla de una manera o de otra. Los búfalos se criaron así, son mucho más fuertes y esa es su naturaleza de ir a encarar. Las vacas no tienen esa naturaleza, por el contrario, las vacas son mucho más dóciles, se dejan llevar mucho más fácil, porque hace unos días estaba viendo un programa en Discovery Channel y hablaban de eso, ¿no? De los búfalos, de que los búfalos son difíciles de domesticar porque no se dejan, ellos afrontan, enfrentan, van y son tercos y vuelven, ¿no? Sin embargo, no es imposible, porque sí, no es imposible, pero ellos son un poco más difíciles con relación a lo que es esa manera de vivir y de domesticarse. Gabriela, muchísimas gracias, estamos llegando al final. De verdad que un inmenso placer, un honor para mí haberte tenido aquí. Hacía muchísimo tiempo que no conversaba con tanta paz por aquí, ¿ok? Yo soy un poco mucho más contundente y a veces alborotado, ¿no? Pero eso te lo agradezco porque, bueno, eso es parte de lo que transmites y del entendimiento que debemos tener de las cosas. Así que muchísimas gracias por abrir tu espacio, por hablarnos de lo que es la tanatología y de lo que hace un tanatólogo. A todos ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos, por estar aquí, por sus preguntas, por sus intervenciones, por su interacción con nosotros y sobre todo por eso, por estar allí durante esta hora. Y siempre les digo, cualquier tema que quiera que conversemos, con muchísimo gusto. Ustedes me escriben
y buscamos en la persona. A lo mejor yo no soy el más idóneo para que conversemos de eso, pero buscamos a alguien que sepa y que realmente tenga conocimiento. Nos conectamos con amigos, con personas que han transitado con nosotros este camino y les aseguro que vamos a tener la forma y la manera de conversar cualquier tema que ustedes a bien tengan, que quieran que conversemos por aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Gabriela, muchísimas gracias a ti por acompañarnos de nuevo, por expresarnos de esa manera tan fácil tal vez y tan sencilla, que cuando lo pensamos un poquito y lo llevemos dentro de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que aunque puede no parecer tan fácil, si lo interiorizamos de una manera diferente, lo podemos transitar y vivir de una buena forma sin que nos haga tanto daño como pensamos que nos puede hacer un duelo o la pérdida o nuestra propia muerte. Así que muchísimas gracias, los últimos minutos son para ti, una vez más a ustedes. Gracias por acompañarnos. Un segundito, mañana voy a estar con el doctor Fran Valeri, infectólogo pediatra venezolano que también está en México, y vamos a hablar de la COVID-19 en niños, las variantes de la COVID-19 y las vacunas en niños. Mañana vamos a estar a las 4 con nuestro buen amigo Fran Valeri, uno de los COVID amigos, uno de los amigos que conocí aquí por el Instagram y que nos hemos hecho realmente, como también diríamos en Venezuela, alto pana. Así que Alto muchísimas gracias por pánico. estar ahí. Y Gaby, para ti los últimos minutos para que te despidas, por favor. No, qué linda comunidad has creado, Osvaldo, y de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Lo he disfrutado muchísimo. Gracias a ti y gracias a todas las personas que nos acompañaron y que, bueno, que enriquecieron este rato. De verdad que les mando un abrazo súper, súper apretadito a cada uno. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias a todos. Chao, Gabriela. Chao. Bye, Nos vemos mañana. bye, gracias.